¿Que con qué me quedo? ¿La niebla? ¿El extremo de sus temperaturas? Podemos pasar del frío intenso a un calor abrasador sin siquiera ver el sol. Algo tendrá que ver con eso el carácter pucelano. Seco, soso, incluso algo introvertido. Hablamos rápido. ¿Será que nos gusta aprovechar el tiempo? Eso sí, el pucelano siempre noble y con firmeza ante las adversidades. Pero sin duda, lo que más llama la atención es que cambia año tras año. Barrios nuevos, edificios restaurados, calzadas ensanchadas y crecimientos en polígonos y fábricas. Y como todo el cambio, trae facilidad y nuevas oportunidades. Valladolid lleva cambiando desde la iniciativa del conde Ansúrez y no ha parado hasta la fecha. Pero el cambio no solo da nuevas oportunidades, sino que también han borrado la identidad, los rastros de la otra ciudad que fue. Se sabe que con el conde Ansúrez, cuando llega el conde Ansúrez a Valladolid, que fue, sabéis que fue el repoblador de Valladolid, no el fundador, porque algunas personas todavía siguen pensando que es el fundador de Valladolid. No, Valladolid ya estaba fundado, ya era un villorrio, ¿no? Ya era una aldea sencilla, primitiva, pero que era una aldea. Cuando el rey Alfonso VI le concede al conde Ansúrez una parte de sus tierras, para que lo que hacen es que repoblen toda la zona del Duero, ¿no? Pues una de esas villas va a ser Valladolid. Entonces lo va a coger como su lugar de vivienda, de trabajo, para poder repoblar Valladolid y entonces a partir de aquí engrandecerla. Era una población pequeña, muy limitada, solamente tenía dos pequeñas parroquias, y lo que va a hacer para engrandecerlo, ¿qué es lo que hace? Va a hacer un palacio y una iglesia extramuros, ¿no? Fuera de lo que es el cogollo del muro, de lo que era la muralla. Pues fuera de esas murallas, pues el conde Ansúrez va a hacer su palacio, que va a ser detrás de lo que es hoy la Antigua, en la calle Esgueva, va a estar el palacio del conde Ansúrez, y va a hacer la primera colegiata, que va a ser esta Santa María de la Antigua, y la iglesia de la Antigua, ¿no? La iglesia de la Antigua parece ser que va a ser lo primero que se hace y posteriormente se empieza a hacer la colegiata. Si hay algo que ha estado siempre ahí y ha sido testigo de ese cambio, es la iglesia de Santa María de la Antigua, o simplemente la Antigua. No solo ha sido objeto de numerosas reformas, sino que ha visto cómo los edificios de su alrededor iban sucumbiendo ante nuevos proyectos. Bueno, es difícil ver las cosas de hace décadas con la óptica de ahora. En los años 80 la restauración era excepcional casi. Lo normal era pensar que cuando un edificio era viejo y tal, pues había que sustituirlo. Y también yo creo que aquí se equivocaron un poco. Yo creo, en la Antigua se hizo un plan especial que fue contestadísimo, hubo muchas discrepancias, muchas críticas, mucha polémica en la prensa, o sea, fue muy contestado, fue muy intenso la aprobación del plan de la Antigua. Justo al lado de la Antigua había una manzana completa de viviendas. Lo que pasa es que bueno, ahí el plan lo que previó fue un poco eliminar esas viviendas, dejarlo como espacio libre, incluso el devenir del tiempo llevó a pensar en instalar un aparcamiento que bueno, yo casi ha sido una de las mejores decisiones que no haya ocurrido, porque a lo mejor se comprometía la Antigua de una forma mucho más grave, ¿no? Entonces la idea era eso, aislar la iglesia como si eso fuese mejor. Un poco más adelante y enfrente, en la propia catedral, con los restos de la colegiata, había unos edificios, ahí había eso ha sido mucho más reciente, eso ha sido de los años 90.
Entonces había una serie de edificios, había una sidrería, como ves siempre todo se va puntuando con un bar, una sidrería, eso es lo que lo caracteriza. Bueno, pero eran edificios residenciales. Hoy está visto desde el punto de vista para que la gente del turismo venga, que esté muy bonito, unos jardines alrededor, que esté muy bonito, aislado. Eso fue un poco la mentalidad de cuando en los años 50, 60 se van a ir tirando, incluso en el 70 se va a ir tirando todas las casas, todo el urbanismo medieval que acogía la iglesia de la Antigua se va a ir tirando. Entonces, ese concepto urbanístico medieval, que era que una iglesia, una parroquia estaba en un medio y acompañado de casas muchas veces pegadas, que en otros sitios se ha conservado, en muchos sitios de Francia, en muchos sitios de Cataluña, las casas pegadas que no sabes si son casas o es parte de la iglesia, prácticamente aquí en la Antigua se ha perdido, eso se ha perdido. Entonces ese urbanismo medieval se ha perdido. Entonces hoy es un poco Disneylandia, qué bonito, la iglesia en el medio de unos jardines, qué ideal queda vista desde el aire, es que está precioso. No, es que esto no era. O sea, hoy estamos viendo desde el punto de vista turístico, ¿no? Pero desde el punto de vista urbanístico y la realidad de cómo era esa iglesia dentro de su urbanismo medieval, eso se ha perdido, ¿no? Eso se ha perdido totalmente. Y hay libros de urbanismo de hace muchos años que vienen defendiendo que las iglesias, las catedrales, etcétera, que son la mayoría, que tienen edificios pegados, anexos, esos edificios les dan escala, les dan urbanidad, porque entonces los enganchan con la ciudad y es mucho mejor, y es verdad. Lo otro es una especie de misticismo que yo creo que no es propio de nuestros tiempos y que le hacen un flaco favor a la Antigua. La Antigua, cuando tenía los edificios al lado, daba más la escala, yo creo que era mejor. No se veía de lejos, pero se veía de cerca, se veía desde enfilada en algunas calles. Yo creo que ha sido una pena. Como veis, los proyectos han sido numerosos y polémicos. Pero Valladolid no se diferencia del común de las ciudades. O bueno, no del todo. Tenemos catedral, y en ella podemos apreciar nuestra más terrible virtud. En Valladolid tenemos a mí me gusta comentar que tenemos la costumbre de dejar a medias casi todo. Entonces, es que es verdad, tenemos cosas a medias, ¡buah! La tira, es especialidad marca de la casa. La catedral a medias era la catedral más grande del mundo, Valladolid y Sevilla, y a ver cuál era más grande. Y se hizo, es una catedral enorme lo que se ha hecho, pero a medias, la mitad más o menos, yo creo que menos de la mitad está hecho. Bueno, pues la catedral es uno de los elementos más claros. Se pasaron era Felipe II, era Juan de Herrera, dijeron aquí a morir con la catedral y queda un trozo de colegiata, un trozo de catedral y bueno, es la marca de la casa. Se dejó de hacer por falta de fondos, por haberse pasado de envergadura. Bueno, yo creo que la catedral no se acabó porque era un proyecto leonino, digamos, muy caro, era un proyecto caro, no hubo fondos y bueno, se quedó inconclusa. Y bueno, luego cayó una de sus torres en los años 30 y bueno, pues... Pero bueno, yo creo que representa, incluso siendo, creo que no tenemos más que la mitad del proyecto original, representa un gran proyecto de nuestra historia. Entonces, bueno, la historia también es así, a veces las ruinas y los elementos inacabados son algo que tenemos que conservar para que nosotros entendamos el transcurso de lo que ha pasado en nuestra ciudad, ¿no? La Catedral de Valladolid la dejaron a medias fundamentalmente por un tema económico, por eso se quedó inacabada. A medida que se fueron quedando sin dinero, pues las obras se fueron ralentizando, se fueron parando, se paraban, empezaban otras y llegó un momento que realmente las obras que habían empezado en lo que es la catedral en sí, en el siglo XVI, pues van a acabar prácticamente las últimas reformas o las últimas obras en el siglo XIX prácticamente sin dinero y ahí se va a quedar inacabada. Y entonces tenemos como embutida la Catedral de Valladolid con lo que quedó de la colegiata una vez que se empezó a tirar, porque la colegiata se tiró porque la catedral iba avanzando, pero estas salas donde estamos actualmente, que es el Museo Diocesano de Valladolid, no se tiró porque se estaba utilizando pues como archivo, almacén y otras cosas mientras se estaban haciendo las obras. La verdad es que mi reivindicación particular es que es una catedral que está poco promocionada, no sé, poco modernizado, en el sentido desde la programación turística hasta la entrada de ventas, no sé, yo lo veo como poco aprovechado
desde el punto de vista escenográfico quizás, que se podía hacer quizás alguna otra cosa más, pero sobre desde el punto de vista turístico y de la gente de Valladolid. Sí que es cierto que la gente de Valladolid no le gusta, y los de Valladolid somos muy duros para eso, no nos gusta nuestra catedral, y de hecho a los que más les gustan normalmente son los arquitectos, ¿no? Pero la gente no le gusta, y tú, si queréis ahora, pues hacéis una encuesta por la calle y le preguntáis a 100 personas y yo os digo que el 90% dicen que no le gusta la catedral de Valladolid. Entonces la gente no viene, entonces no lo quiere, no lo valora, no la cuida, no la ama, y eso se nota mucho. Y luego pues que es una catedral muy grande, muy fría, poco acogedora. Entonces quizás se podría aprovechar de otra manera, sí. Si hay algo que sí que podemos nombrar como majestuoso son los edificios militares pucelanos. La limpieza de la construcción, excelencia de su ubicación, atención al detalle llama la atención de todo turista, artista o viandante. Pero al igual que con otras grandes obras, no son ajenas a la polémica de su uso. Quizás la frase de con el ejército hemos topado es importante, es una institución muy peculiar. Aquí yo creo que en Valladolid, fuera de los cuarteles, que pueden ser utilizados o no, porque algunos están en mal estado, yo creo que hay una gran demanda importante que es que el Palacio Real en la Plaza de San Pablo pudiera ser algún día un edificio institucional, no sé, de la Junta de Castilla y León o del propio Ayuntamiento, de la propia provincia, porque es un edificio magnífico y está en manos de un uso militar, con lo que restringe el uso, digamos, las visitas no son tan habituales y el uso es diferente. El ejército es administración pública, es el Estado, y entonces el Estado no tiene, y además el ejército en Valladolid es el que tiene propiedades, tiene muchísimas propiedades muy fuertes, vamos, más que muchas, muy fuertes. Tiene 2 edificios situados en los 2 centros de la ciudad. En la ciudad tiene un centro histórico, que es San Pablo, y ahí está la Capitanía, el Palacio Real, nada menos, infrautilizado, y el otro centro funcional, digamos, en la Plaza de Zorrilla, y ahí está la Academia de Caballería, también infrautilizado, desde hace muchos años. Entonces yo creo que eso hay que darle algo más de uso. Pero es que luego además tiene terrenos en San Isidro, terrenos en La Rubia, tiene terrenos en bastantes sitios, que todavía, tenía muchos más, pero tiene todavía muchos que hay que darles un uso civil en general y un uso además apropiado. O sea que sí que es verdad que esos suelos tienen que tener un uso más propio de los lugares en que se encuentran. Es aprovechable claramente. Sí. Como ya hemos dicho, Valladolid no se diferencia del común de las ciudades y sufrió una serie de expansiones, fruto del éxodo rural, la llegada de fábricas y ampliación de zonas residenciales. Estas sucesivas ampliaciones han hecho de Valladolid la ciudad que hoy en día es. Bueno, la verdad es que se suele ver como en los últimos años, la última década, que ha sido un crecimiento expansivo de la ciudad, que se han construido muchísimas viviendas, que llegaba a algunos años, por ejemplo, el año pasado yo creo que no han llegado ni a 200 las que se han construido en Valladolid, pero en los años del crecimiento pues eran 2000 y pico y parece que era un crecimiento enorme. Sin embargo, en los años 60 y 70 del pasado siglo, del siglo XX, hubo años que se construyeron 8000 viviendas, o sea, una barbaridad, que es un crecimiento rapidísimo que tuvo la ciudad en esos años. Es cuando vino muchísima población, es cuando se constituyó otro Valladolid. Ahora estamos viviendo pues eso, con la misma población que había, perdiendo población, perdiendo sobre todo población joven que se va. Y bueno, y la ciudad sigue creciendo porque se han ido construyendo nuevas viviendas, pero el crecimiento fuerte fue en los años 60-70. Bueno, en el siglo pasado yo creo que hay 2 momentos importantes, ¿no? Realmente el crecimiento industrial, la instalación en Valladolid de Renault, creo que fue el año 53 y por ahí, se despega en el 56, me parece. Claro, atrajo ya una población de la provincia y en otras provincias limítrofes como Valladolid importantísima. Entonces, bueno, crecimientos que ya empezaban a ser exponenciales, como las delicias, pues abundaron mucho más. Los talleres de la Renfe también contribuyeron muchísimo en el crecimiento de Valladolid. Y digamos que los años 60 fueron muy importantes en cuanto a captación de población y en un crecimiento quizás desordenado. En cuanto a crecimiento ordenado, hombre, hay que entender que los años 80, de los 80 al 90 hubo un exponente muy fuerte. Fueron el plan Parquesol, el plan Cobaresa, todo el crecimiento al sur de la ciudad, todo el eje del Paseo Zorrilla, y tuvo su gran auge. Yo creo que son los 2 momentos más significativos, claves de la historia del crecimiento de Valladolid.
Bueno, se suele citar siempre la industrialización de la ciudad, que fue en aquellos años las grandes industrias, Fasa, Renault, Michelin, llegó en los años 70, Saba, había muchas industrias del automóvil, pero de todo tipo también. La industrialización, los polígonos industriales son también de esa época, y entonces atrajo mucha mano de obra, especialmente de inmigración interior, es decir, de la provincia de Valladolid en muchos casos y de otras provincias, pero sobre todo incluso de la provincia de Valladolid, y esa fue la razón del polo de desarrollo que se planteó. Entonces era sobre todo centrándose en un crecimiento económico basado en la industria. Siendo Valladolid ampliada alrededor de fábricas e industrias automovilísticas, cabe preguntarse, ¿cómo sobrelleva el día a día las calles pucelanas? El acalorado tráfico y la densidad de peatones hacen que muchas veces se tenga que priorizar al uno sobre el otro. Sin duda, el vehículo rodado siempre ha preponderado por encima del peatón a lo largo de la historia. Pero las grandes peatonalizaciones y las primeras peatonalizaciones que se dieron en Valladolid, yo recuerdo la calle Santiago, calle Mantería, calle Santiago y cadena de San Gregorio, fueron las tres grandes peatonalizaciones iniciales. Fueron muy contestadas por la población y sobre todo los comerciantes, y luego se ha demostrado con el tiempo que fueron acertadas, ¿no? O sea, peatonalizar no tiene que ser incompatible con una buena racionalización del tráfico dentro del conjunto histórico, dentro del casco histórico. Hay que potenciar el transporte público, los ámbitos peatonales tienen que estar próximos a aparcamientos que permitan que el vehículo pueda ser depositado y pueda disfrutar de la ciudad. Yo creo que no hay que tener miedo a la peatonalización, las peatonalizaciones son buenas, ¿no? Y entonces el problema está en el que quiere llegar siempre a la puerta, ¿no? A la puerta de los sitios. Esto es como los centros comerciales. Los diseñadores de centros comerciales te dicen, no, delante del centro comercial tiene que haber plazas de garaje, porque la gente tiene que poder llegar a la puerta. Bueno, pues yo creo que esas cosas hay que animar y educar a la población y al ciudadano para que entienda que no es tan grave andar 5 minutos, que incluso es sano y que es bueno, ¿no? Bueno, en los años, vamos a ver, yo recuerdo en los años, en las décadas de los años 50, 60, había poquísimos coches, la motorización era muy pequeña y sin embargo se consideraba un problema ya gravísimo y se intentaba favorecer que los coches se moviesen por los centros de las ciudades. En Valladolid siempre es una anécdota que me parece muy chusca, porque es que dices, madre mía, cómo estaban. Se llegó a plantear que la calle Platerías se dedicase toda la calle para calzada de coches y los peatones se hiciesen como unos pórticos o soportales debajo de los edificios para que pudiesen ir los peatones. O sea, hasta ese extremo de obsesión se tenía. Se quitaron árboles para hacer plazas de aparcamiento, etcétera. O sea que durante muchos años se favoreció al máximo la movilidad de los coches. Y eso todavía ha calado mucho, se sigue todavía pensando en términos de coche, pero yo creo que poco a poco se va cambiando. Bueno, los parkings, ha habido un importante crecimiento en Valladolid. Yo creo que han sido necesarios para poder captar esa población que no solamente es de Valladolid, sino de los barrios exteriores y de la provincia, y son necesarios. Incluso los parkings disuasorios, como el que tenemos en la Feria de Muestras, también es importante. No eliminarles yo creo que es un error, o pensar en su crecimiento hay que pensar en dónde, cómo y en qué condiciones. Principalmente nos queda completar en Valladolid una peatonalización un poco más intensa, pero no debemos olvidar que el vehículo como medio de transporte más importante de la población que vive en el Arfoz, que vive en los barrios exteriores de Valladolid, es algo necesario y que lo van a seguir usando. Que siempre los parking en los centros de las ciudades, el aparcamiento es la prueba de toque de la política que se tiene de movilidad. Cuando se construyen aparcamientos es que estás favoreciendo la movilidad de los coches. Y en ese sentido, pues yo creo que no fue una decisión acertada. Aparcamientos rotatorios, es decir, no de residentes, sino coches que entran y salen buscando plazas para otras actividades, esos son los rotatorios. En los centros de las ciudades son un error. Pero sin duda, con lo que me quedo de Valladolid es que a pesar de lo llamativo de sus monumentos, los continuos proyectos y cambios y la diversidad cultural a nuestra mano, los pucelanos somos grandes desconocedores de los tesoros que la ciudad alberga. Actualmente estoy dando clases en un taller de Historia y Arte de Valladolid, en un centro cívico de Valladolid, en una asociación de vecinos. Tengo mis alumnos que son todos adultos, mayores de edad, y nos dedicamos a explicar un poco Valladolid, porque la gente de Valladolid
curiosamente es la que menos lo conoce. O sea, en Valladolid es sorprendente, bueno, incluso los que llevamos toda la vida hay cosas que desconocemos. Yo hasta hace no más de un año no me planteé, porque por la dificultad de conocerlo, entrar a ver el Palacio Real, pero te puedo asegurar que si preguntamos a 10, 7 no lo han visto, no lo conocen. Entonces, estamos como siempre, desconocemos lo que tenemos cerca, incluso lo que tenemos cerca de la provincia, y nos gusta ir a París o a Roma porque nos parece más interesante. Bueno, pues también hay cosas que ver aquí, muchas, por supuesto. En Valladolid fue calificada por Chueca Goitia, hizo una calificación de las ciudades en España de cómo habían destruido su patrimonio, y Valladolid quedó entre las dos primeras, Jaén y Valladolid. Entonces, bueno, pues es algo lamentable, pero lo que nos queda está muy bien. Entonces, lo que nos queda, tenemos que hacer un esfuerzo porque dure un poco más. Es en estos momentos cuando la célebre cita de Georges Gurdjieff viene a mi mente. Solo quien sabe cuidar de lo ajeno puede poseer lo propio. Castilla posee en sus infinitas tierras grandes tesoros, vestigios de un tiempo anterior. En ellos vemos nuestra historia, nuestro carácter, nuestros errores y virtudes. Pero la conciencia actual le sitúa tan lejanos que parece que ni nosotros mismos lo consideramos nuestro. Pero si no somos capaces de admirar, respetar, cuidar nuestro pasado, ¿acaso seremos dignos de poseer nuestra propia identidad? Es que hay que entender que nosotros tenemos un patrimonio, Castilla tiene un patrimonio y Valladolid dentro de Castilla un patrimonio excepcional. Claro, Castilla fue lo que fue. Bueno, yo me alegro mucho que haya habido estas series en televisión de Isabel y de Carlos, porque creo que la gente ha empezado a ver dónde empezó realmente a configurarse, digamos, el concepto de Estado en España, ¿no? Que fue en esos años, en ese siglo, ¿no? Y realmente, claro, ves ahora lo que tenemos en Valladolid, el patrimonio que hay en la provincia. Claro, cualquier pueblo en la provincia era un pueblo importante. Yo esta mañana he estado en Pedrosa del Rey. Claro, llamarse Pedrosa del Rey no es una cosa a la baladí, es Pedrosa del Rey. ¿Por qué? Porque el rey pues pararía por ahí, iba a cazar o tendría alguna propiedad. Y bueno, tenemos castillos, Villafuerte, Portillo, Peñafiel, bueno, de arquitectura militar terrible, ¿no? De Curiel, y en iglesias, claro, iglesias, retablos, claro. Todo lo que va unido a la iglesia parece como que, bueno, solo interesa a los mayores, pero es que, bueno, a lo mejor hay que contarlo y hay que buscar la fórmula de trasladar hacia la gente el conocimiento de lo que era tener esa iglesia para el pueblo y lo que significa también esa obra de arte y ese monumento, ¿no? A mí me preocupa muchísimo cómo llegar a gente como vosotros para que comprendan que el patrimonio es algo tan importante que tienen que conocerlo. Entonces, es muy difícil llegar. Yo comprendo que en el mundo de la tecnología que llegamos, en el que estamos, entender o querer ir a visitar pueblos o ver iglesias, pues no es lo más interesante. Pero es que eso, como perdamos un poquito nuestra historia, perdemos nuestra identidad. Y nuestra identidad es lo que nos mantiene unidos, ¿no? La gente se va de los pueblos, en los pueblos no queda nadie. Y claro, ese patrimonio, ¿quién lo va a cuidar? ¿A quién va a pasar? Se lo van a tener que llevar otra vez los americanos, como la reja de la catedral de Valladolid, que está expuesta en el Metropolitan de Nueva York. Pues claro, o desmontar un castillo y llevársele porque un ricachón americano lo compra. Ojalá no lleguemos a eso. Pero eso también va unido a que todos, a que todo el colectivo, a que la sociedad pongamos de nuestra parte. Es complicado, muy complicado, cómo hacer comprender a la gente que el patrimonio es algo fundamental de nuestra vida y parte de nuestra historia.